proyecto nace con la finalidad de que la comunidad amplíe el conocimiento sobre las abejas en Colombia. Este es un campo de estudio que se ha profundizado en el ámbito científico sin salir realmente de este por falta de medios de divulgación. A pesar de esto, es un tema que deberíamos hacer parte del conocimiento general debido a la problemática ambiental que vivimos en el presente. La falta de profundidad en el campo de las abejas ha causado mucha desinformación entre las personas y esto es un problema al no considerar la amplitud del tema en la toma de decisiones. Con nuestro proyecto buscamos llevar el estudio de las abejas en Colombia a un público más amplio sin dejar al lado la rigurosidad científica que suscita el problema. Para llevar a cabo nuestra investigación utilizamos la herramienta de Instagram, ya que por este medio es bastante fácil hacer encuestas que la gente puede responder en cualquier momento del día. En primer lugar, hicimos un video para atraer a la audiencia. Utilizamos un juego muy popular entre la gente llamado Among Us, en el que hay un impostor y van muriendo distintos personajes. Para este juego utilizamos abejas, de las cuales eran abejas nativas y la apis mellifera, la abeja invasora. Y con esta publicación empezamos a ganar seguidores. Posteriormente, después de haber atraído al público, decidimos empezar nuestra encuesta. La primera pregunta fue una invitación a participar con un consentimiento informado en el que indicábamos que estos datos se iban a usar con fines académicos. Luego realizamos la encuesta. Esta encuesta consta de 3 tipos de preguntas. La primera pregunta es una barra gradual en la que uno desliza un emoticón para mostrar un nivel de inferior a superior o de menor a mayor. En este caso la pregunta era ¿qué tanto sabes de abejas en Colombia? Posteriormente analizaremos estas respuestas. El segundo tipo de pregunta eran preguntas de A, B, C y D, donde solo había un tipo de respuesta. Lo interesante de este tipo de preguntas es que las personas pueden saber cuál era la respuesta correcta justo después de responder. Y el tercer tipo de pregunta eran 2 opciones de verdadero o falso o de sí y no. Después de cada pregunta había una respuesta elaborada con investigación científica detrás. Nos inspiramos en la educación por investigación, en la que el estudiante hace su investigación primero, reflexiona, puede errar o puede no errar, pero ya está poniéndole atención a la pregunta en cuestión, para después tener la respuesta y poder estar dialogando con sus propias preconcepciones. Nuestra pregunta de investigación fue, ¿cuál es la diferencia entre lo que la gente piensa que sabe y lo que realmente sabe de abejas en Colombia? Y para contestar esta pregunta fue primero muy importante tener un valor de referencia con el que pudiéramos comparar. Para esto, en esta parte lo que hicimos fue brindarle la posibilidad a cada participante de establecerse entre 0 a 100 qué tanto pensaba que sabía de abejas en el país. Y en esto encontramos que del 100% en promedio la población que participó piensa que tiene un 41.4% del conocimiento total que pueden tener de abejas en el país. Este valor pues concuerda bastante con los demás resultados de cierta manera e incluso pues nos demuestra que la gente sabe más de lo que pensaba que sabía, porque al menos el 50% de las respuestas de las 6 preguntas que hicimos posteriormente las tuvieron correctas. E incluso en preguntas como de verdadero y falso, como la de solo las abejas polinizan, la respuesta correcta, que era falso, fue favorable en el 93% de los casos. Sin embargo, hay una pregunta que nos demuestra que, de todas maneras, hay ciertos huecos dentro de lo que se sabe de las abejas. Por ejemplo, cuando hablamos de solo las apis mellifera producen miel, el 30% de las personas que participaron contestaron la respuesta incorrecta. Y esto pensamos que puede tratarse debido a que lo que sucede es que Apis mellifera es la especie más común y la que más conocemos. Es una especie que tenemos todos muy familiarizada por ser pues parte también como de la cultura y por ser también muy importante productora de miel. Sin embargo, el problema de esto es que las personas terminan generalizando su conocimiento sobre abejas a partir de solo una especie. Y por eso es que probablemente observamos que en esta pregunta un porcentaje considerable contestó lo que no era. Además, cuando preguntábamos si todas las abejas y dejábamos varias opciones, hay porcentajes importantes a reconocer
especialmente en el factor de que son eusociales, y eso es un factor que caracteriza muy bien a Apis mellifera, y todos sabemos que las abejas de la miel que conocemos como Apis mellifera tienden a estar o bueno, siempre están en colmenas y tienen un sistema de castas muy bien establecido. Sin embargo, esta no es la realidad para todas las abejas del país, e incluso hay especies solitarias. Por lo que, nuevamente, estos resultados demuestran que a pesar de que la gente sí sabe de abejas respecto a lo que piensa que sabe, como que la concordancia sí da e incluso son valores favorables respecto a lo que la gente piensa que sabe, este conocimiento que tienen puede que esté generalizado a partir de solo una especie, y eso es un grave problema a considerar cuando estamos hablando de decisiones a tomar sobre el futuro de las especies de abejas en el país. Cuando la gente solo considera a Apis mellifera como la especie más importante o representativa, está dejando por fuera una enorme cantidad de especies que son las que se encargan de polinizar un montón de cultivos que son muy importantes para nuestro país. Además, estas especies nativas también se encargan de polinizar otras especies endémicas de plantas, y son muy importantes para la conservación en general de los ecosistemas y de su funcionamiento adecuado. En conclusión, nuestro proyecto nos demuestra que las personas son conscientes de que tanto saben de abejas, y esto se demuestra al comparar el valor de referencia que establecimos con los resultados y darnos cuenta que incluso la población que participó subestima de cierta manera su conocimiento y no se atreve a decir en general que sabe mucho de abejas, porque realmente hay mucho más por saber. De esta manera, pues nos abre las puertas a que nuestro proyecto tenga el potencial de seguir enseñándole a las personas para cada vez incrementar más ese porcentaje de lo que las personas piensan que saben, y que esto se haga de manera rigurosa y científica. Esto es muy importante al momento de tomar decisiones, y esto es un campo que nos gustaría agregar a nuestro proyecto a futuro, y que es un campo grande de mejora, y es mediante actividades similares a las que hicimos, evaluar la capacidad de las personas de tomar decisiones a partir de su conocimiento, y plantear escenarios hipotéticos en el que diferentes especies de abejas se vean beneficiadas a partir de una decisión política, puede ser. Entonces, con esto, nuestro proyecto consideramos que de todas maneras fue muy exitoso en evaluar el conocimiento de las personas y en enseñar también lo que, lo que buscábamos dejar claro con nuestras actividades. Y es que hay más especies de abejas en el país, y que Apis mellifera, a pesar de ser muy beneficiosa para el ser humano por su papel como polinizadora de cultivos importantes económicamente y por la producción de miel, esta especie está afectando a otras especies del país, y es importante tenerlo en cuenta al momento de tomarla por encima de otras. Como diseñadora, he aprendido mucho a trabajar diferentes formatos en este curso, también a trabajar en equipo de la mano de científicos, lo cual al comienzo me costaba mucho por mi disciplina en ciencias sociales. También me parece muy interesante la dinámica de las redes y la forma de sintetizar datos y volverlos más legibles para diferentes públicos. Como reflexión final, me parece importante resaltar que en esta experiencia del proyecto aprendí bastante a considerar otros puntos de vista respecto a lo que es la divulgación científica, especialmente porque asumí el papel de pedagogo sin antes haberlo siquiera considerado, y en el proceso aprendí bastante sobre aproximaciones muy interesantes hacia el conocimiento de las personas. También me dio muchas perspectivas respecto a lo que saben las personas más cercanas a mí, y la manera en la que yo puedo, desde la ciencia, seguir aportándole a su conocimiento para que cada vez construyamos un país mejor.